Bueno, este es un pequeño video donde vamos a ver cómo se manejaría el caso de una indemnización sustitutiva que tiene periodos subsidiados para efectos de la liquidación de la indemnización sustitutiva. Muy bien, ya tenemos aquí entonces una historia laboral después de haber hecho todo el procedimiento de la captura de la información dirigida con archivos 1 y 2, ya los tenemos acá. Una vez que los tenemos acá, vamos a decir el paso 2. Para este caso le voy a decir que no, pero ya ustedes manejan todo el procedimiento. En esta versión que tenemos acá, entonces vamos a asumir, para efectos del caso, de que esta persona tiene periodos subsidiados desde el 18 hasta el año 2022. ¿Sí? Entonces ya sabemos que esta persona tiene periodos subsidiados. Lo primero que se debe identificar, y es importante porque de lo contrario, eh, la indemnización sustitutiva va a arrojar, si no somos exactos, va a arrojar error. Entonces lo primero que se tiene que hacer es identificar cuál fue el porcentaje de subsidio que le dieron a su cliente. Y los subsidios van desde el 65% hasta el 95%. Así que si no sabe cuál es el porcentaje, pues entonces la indemnización sustitutiva va a generar error, porque no es lo mismo que usted diga que el subsidio, que el gobierno le hizo un subsidio del 65%, que le hizo el 70%, que le hizo el 95%, porque el resultado va a ser completamente diferente. Entonces, lo que se debe hacer es hablar con su cliente y decirle claramente cuál es el porcentaje. Si la persona no sabe cuál es el porcentaje, entonces o no toma el caso o simplemente le dice a su cliente, pues entonces dígame, miremos a ver qué documento tenía usted de pago de esos periodos para tratar de calcular cuál era el porcentaje del subsidio. Entonces, para saber cuál era el porcentaje del subsidio, pues lo que se puede hacer es mirar en el recibo cuál era el valor, digamos así, de la, del pago que le tocaba pagar a la persona. Entonces, teniendo ese valor, luego lo que se puede hacer es calcular eh, cuál era el valor del salario mínimo de esa fecha, ¿sí? A eso aplicarle el 16%, ¿sí? Y una vez que se tuviera el valor del 16%, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? El valor que él pagó se divide, ¿sí? Se divide en el valor de la pensión eh, que le tocaba pagar a esta persona en el 16%. Y ahí eso va a dar un porcentaje. Ese porcentaje entonces nos va a dar que es el 25% o el 15% o el 5%. ¿Sí? Quiere decir que ese era el valor que él pagaba. Por lo tanto, si daba el 5% que él estaba pagando, quiere decir que el valor subsidiado era el 95%. ¿Sí? Entonces, cuando tengan casos así, en un momento determinado que ustedes dicen, bueno, al menos ya tenemos el recibo de cuánto era lo que pagaba esta persona. Entonces, si no saben hacer el cálculo, se pueden contactar conmigo para yo ayudarles a decir cuál es el porcentaje que les estaba subsidiando el gobierno. Pero entonces eso es muy importante, ¿sí? Porque de todas maneras, si van a hacer una demanda, si van a hacer lo que sea, porque de pronto la persona le dio para que, digamos, haya una demanda, una tutela, porque el valor de la indemnización sustitutiva realmente fue mayor a lo que pagó, a lo que le calculó Colpensiones y le pagó la persona, pues ustedes van a tener que decirle al juez con sus propios soportes cuál era el porcentaje del subsidio, porque no le pueden decir simplemente, pues asumimos que el porcentaje de él era tanto, porque ustedes le van a tener que decir de qué forma identificaron ustedes que la persona tenía ese porcentaje. Entonces, sin eso, creo que no hay ningún sustento jurídico para que puedan hacer una reliquidación y decirle a sus clientes, es que le van a dar tanto, cuando de pronto el subsidio de él no era un 95%, sino que era un 75%. Entonces, eso sí deben tenerlo muy claro. Pero bueno, una vez teniendo claro cuál es el porcentaje de subsidio, entonces aquí en esta columna que dice COD RSB, que quiere decir Código del Régimen Subsidiado, vamos a tener que colocar un código, ¿sí?
cuál es el código del régimen subsidiado de esta persona. Entonces, para saberlo, le decimos aquí, para saber, le decimos clic aquí donde dice ver. Entonces, él me saca a mí aquí los grupos poblacionales, ¿sí? Cuando eran con Prosperar y cuando era con Colombia. El código que nosotros le tenemos que dar es este, el que está en esta columna. ¿Cuál es el que le debemos dar? Entonces, pues nosotros identificamos si pertenecía a Prosperar o a Colombia Mayor. Y dependiendo de eso, entonces identificamos cuál era el grupo poblacional al que pertenecía, si era un trabajador urbano independiente o un trabajador urbano de 3 independientes, si era concejal, si era desempleado, si era un desocupado, o aquí en este caso, si era concejal, independiente rural, y dependiendo de estos, mire que aquí aparece cuál es el porcentaje, ¿sí? Entonces, si ustedes logran identificar también, de pronto que la persona está identificada en uno de estos grupos, pues le pueden asignar cuál es el porcentaje. O si la persona ya sabía cuál era el porcentaje, entonces, independientemente de cuál pueda ser este de aquí, si ustedes ya saben cuál es el porcentaje, se puede colocar. Por ejemplo, para estos dos, independiente rural 2 y 3, es el 75%. Si es concejal, es el 75%. Entonces, si ustedes identifican que era el 75% o si era el 95% o algo así, entonces con que simplemente miremos aquí que es 75%, mire que hay varios que están con el 75%, podemos colocar cualquiera de estos. Lo que importa es que al asignar el código, el sistema me va a tomar cuál es el porcentaje que se le subsidiaba. Entonces, por ejemplo, en este caso, si decimos que era un 75%, pues podemos colocar C9 y listo. Entonces le decimos cerrar acá. Y aquí, una opción es, colocamos aquí C9, ¿sí? C9, y copiamos todos estos para que el sistema sepa que ahí se le estaba haciendo el subsidio del 75%. El efecto ya luego en la indemnización sustitutiva es que lo que se le va a devolver a la persona, entonces no es el 75%, porque el 75% es lo que estaba subsidiando, digamos así, el gobierno. Por lo tanto, lo que se le va a devolver a él es solamente el 25%. Vamos a ver acá. Creo que es del 2018. Y aquí tenemos entonces el código, ¿sí? Entonces aquí nos dice el sistema que el porcentaje que le corresponde a esos periodos, estamos hablando del 16%, porque observen que hubo otros periodos en años anteriores, y esto se encuentra pues en una tabla que nosotros hemos hablado por ahí. ¿Cuáles eran los porcentajes históricos? Aquí hablamos que es 16%, pero como el subsidio era del 75%, entonces a esta persona solamente para efectos de la indemnización se le va a tener en cuenta, entonces nada más el 4%, que es el 25% que a esta persona se le subsidiaría, ¿sí? Entonces aquí estamos observando, entonces, observen que estos 737 que le corresponde al 100%, se le tendría en cuenta 835.000 pesos, pero cuando ya está con el régimen subsidiado solamente se le va a poder disminuir ¿cuánto? Lo que él tendría que haber estado aportando para efectos de eso. Entonces esta va a ser la base, ¿sí? Confirmo lo siguiente, estos 737 a fecha de hoy corresponde a 737 en el año 2017 para efectos de esta liquidación que es en el año 2022. Confirmamos aquí, sí, 2022. Entonces ese valor de salario equivale a 835, pero para efectos de la devolución solamente vamos a poder tomar 200.000 pesos, 212, 206 y así sucesivamente. Y sobre esto entonces es el valor que se tendría en cuenta para efectos de la indemnización sustitutiva. Entonces de esta manera es que se hace el manejo del régimen subsidiado, ¿sí? Bueno, muchas gracias.